Me llamo Amin Chacho, soy músico y musicólogo de la ciudad de Tetuán, en Marruecos. Y mi especialidad es la música andalusí, la herencia musical de Al-Ándalus instalada en Marruecos. Tuve que estudiar, por ejemplo, la música medieval, la música litúrgica medieval, la música profana medieval, la música flamenca, la copla, todas las músicas que emanan de la realidad andaluza. Aparte de eso, también tuve que estudiar otras músicas del Oriente Árabe que también constituyen una fuente en la creación de la música andalusí. Y por supuesto también formas musicales de Marruecos. Estamos hablando de muchos pueblos que han contribuido en la formación de la música andalusí. Y Andalucía sigue siendo el solar por excelencia de esta música. Mis antepasados o mi ciudad fue fundada por granadinos. Por lo tanto, hay aquí un dicho que dice que Tetuán es hija de Granada. Y es un dicho muy antiguo. Y aunque de Al-Ándalus hayan venido mucha gente de muchas procedencias, pero siguen siendo los granadinos los más, o digamos la cultura granadina es la que más impera como cultura e identidad local en Tetuán. Son pueblos tradicionales que se aferran a su tradición y son pueblos que hasta hoy, gracias a Dios, todavía no se han visto machacados por el capitalismo duro y férreo. Entonces hay una gran tradición que tiene su impronta histórica común y eso lo he sentido más cuando he viajado a otras partes de España, del norte de España. La expresión las tres culturas es una expresión que no me gusta, porque realmente en Al-Ándalus no había tres culturas, lo que había eran tres confesiones de fe y una cultura, la cultura andalusí. La cultura andalusí nace de la realidad hispano-romana con componentes orientales llegados de Irak y de Siria. Pero digamos que los factores que contribuyen en la formación de la música andalusí es el hecho de que los íberos o los españoles de la época convivían con los llegados de Oriente y por lo tanto hubo una contribución de las dos partes para formar una música común. Acepta la cultura local y la gente de la cultura local a su vez acepta la cultura ajena que viene de fuera. Por lo tanto, ese tópico de que los musulmanes lo que hicieron fue traer una nueva cultura a un país que estaba atrasado, que estaba sumido en la ignorancia de la Edad Media, y vienen los musulmanes a enriquecer la cultura de España, eso es un tópico. Antes había gran cultura en Andalucía. Y por supuesto los árabes vienen con otra gran cultura, que era la cultura nueva del Islam. Y por eso Al-Ándalus no podía ser más que una civilización floreciente, porque tenía los dos factores importantes. Primero, aportes culturales locales y orientales muy ricos y la tolerancia necesaria para mezclar esas dos culturas. La tolerancia ha contribuido en el nacimiento de la música andalusí en el sentido de que había una cultura local, peninsular, visigodo, mozárabe, que los musulmanes cuando crean el país de Al-Ándalus no han destrozado, no han hecho lo que han hecho los romanos antes, cuando quemaban real y simbólicamente las culturas, pero ha habido siempre una producción cultural mozárabe cristiana en el solar andaluz o andalusí, al mismo tiempo que florecía también la cultura andalusí árabo-musulmana. Entonces, la gente cuando nacía, cuando crecía entre esas dos culturas mayoritarias. El niño crecía y escuchaba las nanas mozárabes y escuchaba las campanas de las iglesias mozárabes y al mismo tiempo escuchaba la llamada a la oración islámica y las canciones tradicionales árabes, orientales. Por lo tanto, era fácil estar en posesión de estas dos formas musicales para formar una nueva música. Y eso fue lo que pasó en el siglo XII con Aben Pace. Aben Pace, filósofo, matemático, músico, teórico, lo que hizo fue mezclar la música de los cristianos con la música de los árabes y formar un nuevo estilo musical que todos los andalusíes aceptaron
y adoptaron por el simple hecho de ser una música que realmente reflejaba la identidad de Al-Ándalus. El andalusí era a lo mejor de apellido paterno árabe y materno ibérico. Por ejemplo, aquí en Tetuán se conservan, por ejemplo, la familia Torres o la familia Salas, Medina, Molina, García. Pero cuando vemos que una persona se llama Muhammad Torres, es muy significativo de la realidad cultural de ese pueblo. Es un pueblo con una fuerte raíz andaluza o andalusí, pero con componente también árabo-marroquí. Y su música no podía ser diferente. Por eso, para hacer otra manifestación de la realidad andaluza o andalusí, la música también tenía que abarcar esas dos componentes culturales. Y estamos hablando de la cultura musical de San Isidoro de Sevilla, un siglo antes de Al-Ándalus, también de los aportes de los romanos, los contactos con Grecia, y podemos remontarnos hasta la época tartésica. Estamos hablando de los fenicios, los cartagineses, todos esos sedimentos culturales que forman lo que podríamos llamar el edificio llamado Andalucía. Ya en esa época era una estación muy importante, se añadía el componente árabe a la realidad andaluza. Lo que aporta Andalucía al flamenco podemos decir que es casi todo. Aquí vuelvo a decir que hay que alejarse de los tópicos. No estamos hablando de que los flamencos, sean gitanos o payos, hayan bebido de la fuente árabe que había antes, no. Han bebido de la fuente andalusí, que es una fuente local. Yo siempre he dicho que el flamenco es una música local, andaluza. El hecho de que algunas formas del flamenco, algunos modos, algunos aires flamencos se parezcan a la música andalusí, es no solo porque hay una componente árabe que se instala en Al-Ándalus, sino también porque hay modos musicales y estilos musicales que eran comunes al Mediterráneo y que cristalizaron muy fuerte en Andalucía por diversas razones. Por ejemplo, el modo por excelencia del flamenco, que es el frigio, es un modo muy griego. El modo frigio es una escala musical en mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, y es la que encontramos mayoritariamente en los palos flamencos. Cuando tocamos esa escala, son 8 notas seguidas, ya sientes un aire flamenco en eso. Paralelamente, en la música andalusí, el modo frigio está muy presente. Pero no por eso vamos a decir que los flamencos han bebido de la música andalusí. Simplemente han bebido de Andalucía, porque Andalucía era la música andalusí, la música profana cristiana, las cánticas de Santa María, la liturgia mozárabe y luego gregoriana. O sea, son todos aportes de Andalucía, con una fuerte componente de Andalucía, eso sí es cierto, porque no hay que olvidar que hasta hoy día sigue siendo Al-Ándalus el país de más duración que haya tenido Andalucía, los casi 8 siglos de Granada, que hasta ahora todavía no han pasado 8 siglos desde entonces. En cuanto al nacimiento de las músicas, creo que hay una diferencia fundamental entre la música andalusí y el flamenco, es el contexto de su creación. El flamenco nace como una música de pueblo y como una música de las capas desfavorecidas, mientras que la música andalusí nace como música cortesana, como música de los ricos, de los más favorecidos del pueblo. Y por lo tanto, con esa ventaja, tiene tiempo de formarse un corpus muy extenso y muy elaborado y muy complejo. Esa complejidad que no encontramos en el flamenco. Complejidad en cuanto a sus melodías, en cuanto a la duración de sus canciones. Otra diferencia hace que cuando esos pueblos se vean como pueblos cortesanos, aristocráticos, ya dejan de contar o de reflejar los sufrimientos de los pueblos o su propio sufrimiento, porque son pueblos favorecidos o son capas favorecidas que solo piensan en el ocio. Y por lo tanto, su poesía es una poesía descriptiva de la naturaleza, de los sentimientos, de las emociones, del amor, de la amada,
mientras que el flamenco es una música que lleva en sí la causa de la gente más desfavorecida, y eso así hace que su poesía refleja prácticamente la realidad de su sufrimiento, porque los dos nacen en Andalucía y los dos inevitablemente beben de esa realidad andalusí, que es una realidad común a todos los andaluces. Como decía Blas Infante, no se puede escapar a la realidad de Andalucía, que él decía, no podemos dejar de ser lo que somos, personas universalistas, euroorientales. Entonces, él está hablando en la primera mitad del siglo XX de su condición de eurooriental, es decir, que hay una parte europea en el andaluz más otra parte oriental, y esa parte oriental viene precisamente y mayoritariamente de al-Ándalus. Pues lo mismo podemos decir en cuanto a la música. La música flamenca tiene, por supuesto, su parte oriental. ¿De dónde le viene? Pues de al-Ándalus, es decir, su prima hermana anterior en el tiempo. Por lo tanto, tiene que haber un lazo y un vínculo muy fuerte entre dos músicas hermanas, aunque en diferentes épocas. Queda ahora mismo un corpus musical muy extenso, sea en Andalucía, sea en Marruecos, pero los dos viven una época de crisis, porque el consumismo y el materialismo está arrasando con los dos estilos. Ahora, en España, ¿quién puede soportar una intervención de Manolo Caracol o una intervención de los antiguos cantadores? Tiene que ser o fusión, o música con armonía, o música muy nítida, muy clara para consumo de los turistas. Lo mismo pasa en Marruecos. Ya casi nadie soporta las largas veladas de música andalusí, aparte de algunos melómanos, por supuesto, pero que no dejan de ser una minoría. Pero sí, el mundo o los dos países tienen que estar conscientes de que realmente su patrimonio más importante y más local, y el que más refleja la identidad local, están en peligro. Una música bien ejecutada, y sobre todo ejecutada con una intención honrada y una intención libre de cualquier fin de lucro o de otra intención malvada, siempre va a ser un beneficio para nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Es cuando coges el flamenco y lo intentas fusionar con otra música muy diferente, con el solo pretexto o con el solo interés económico. Y eso lo vemos mucho en la tele, en los discos, en la discografía, etc. Luego hay un tercer tipo que es muy respetable, es intentar sacar algo nuevo de dos estilos muy diferentes. Cuando vas con una intención, digamos, honrada, con una buena intención, sacas cosas bonitas, tienes buenos resultados, pero siguen siendo resultados diferentes al origen. Pero, para volver a lo anterior, cuando se trata de la música andalusí y del flamenco, estamos hablando de una fusión muy sana y muy fácil de realizar, porque estamos hablando de un madrileño y de un granadino que quieren comunicar y hablar el mismo idioma. Teniendo la misma raíz, les es muy fácil comunicar. La música siempre ha sido utilizada por los pueblos primitivos para realizar sus rituales, para cantar alabanzas a Dios o a los dioses de su época. Cuando se trata de la música andalusí, tenemos el mismo fenómeno. Es una música que se usa en las cofradías religiosas, y es una música que se usa en las fiestas religiosas para reflejar el sentimiento religioso. Pero aquí sí podemos añadir dos puntos. Primero, los pueblos tradicionales eran de por sí pueblos religiosos. En España, por ejemplo, todo el mundo, antes de hacer una cosa, decía: si Dios quiere, voy a salir si Dios quiere. Y eso no es ser radical ni religioso, sino eso es ser acorde con la mentalidad de un pueblo que de por sí es religioso. Dios está siempre presente. Por lo tanto, musicalmente hablando, tenemos también poesía profana, pero que utiliza a los conceptos religiosos, sin ser poesía totalmente religiosa. En los cantos donde uno
alaba la belleza de su amada, dice, por ejemplo, yo te quiero, mi amada, y pido a Dios que seas de mí, que tú también me ames, ¿no? Entonces siempre hay una componente religiosa que entra ahí, sin ser forzosamente música religiosa. Otra cosa, otro punto es el tipo de música. La música andalusí, el flamenco, la música medieval occidental y casi todas las músicas del mundo eran músicas modales. La música modal se diferencia mucho de la música tonal que nace después del Renacimiento en Europa. La música modal es una música en su esencia muy espiritual. Refleja el sentimiento religioso, refleja la existencia de Dios como centro del universo. Entonces, también en sus melodías las músicas tradicionales son religiosas. Y eso lo vemos en el flamenco, por ejemplo, en el modo frigio flamenco, que empieza en mi y termina en mi, el mi simboliza Dios, simboliza a Dios, simboliza el centro de nuestra existencia. Y eso se nota en todas las melodías que giran en torno a esa nota. Es como un simbolismo musical. Lo mismo pasa con la música andalusí. Cuando cantamos y tocamos siempre hay esa percepción simbólica en las melodías. La influencia de la música andalusí en la Nueva América, digamos, todavía no se ha estudiado. Se ha estudiado muy poco. Tengo amigos que me hablan de alguna influencia que ellos denominan árabe en la música de América Latina, pero la verdad es que hasta ahora no se ha estudiado mucho. Hay que coger todos los estilos musicales de América y estudiarlos más y más. Pero seguramente hay influencia porque ha habido no solo moriscos o andalusíes, sino también españoles del sur que eran andalusíes al fin y al cabo y que han ido con Cristóbal Colón a América. Y como anécdota le digo que con Cristóbal Colón había un encargado en uno de sus barcos que llevaba por apellido Chacho, igual que yo. Entonces ese era seguramente un andalusí. Y como ese, muchos habrán llevado componentes culturales de su tierra a América. Sí, el papel de la música africana negra también es importante porque aunque se habla solo de la influencia africana en América, realmente hay otra influencia en Marruecos africana y es una influencia en las dos partes, una influencia más rítmica que melódica, porque la música de África, de la África negra, brilla por el fenómeno rítmico. Hay un elaborado juego de polirritmia, de desarrollo rítmico que en Europa no existe. En Europa hay un desarrollo melódico. Entonces, generalmente podemos decir que en América la influencia de la África negra es más rítmica que melódica. Y en la música andalusí no sabemos si hay una influencia africana, pero sí en Marruecos. Y notamos en la música andalusí actual una cierta tendencia a acentuar más los ritmos debido quizás a esa fuerte influencia del ritmo africano. Entonces aquí tenemos también una componente común entre América y Marruecos.